Bueno, les decía entonces que el segundo estamento que hablamos, les decía la diferencia entre la clase y el estamento, ¿no es cierto? La clase, yo si tengo dinero, puedo cambiar de clase. No importa mi formación, mi nacimiento, no importa nada. Tengo plata, listo, ¿sí? O tengo tierras o lo que sea. En cambio, el estamento no hay posibilidad. En el estamento no hay posibilidad. Entonces, la sociedad americana replica a la sociedad española. La replica. O sea, utiliza la base social de España, que era una sociedad prácticamente medieval, ¿sí? En estamento, ¿se acuerdan que decíamos oradores, labradores y defensores? Es decir, oradores, defensores y labradores, en el final de la base, bueno, esto es igual. Entonces, con esa estructura replican en América. ¿Y qué van a tener? Bueno, van a tener los blancos, peninsulares y criollos, los indios, tutelados, inferiores, menores de edad, y los negros, mano de obra, herramienta de trabajo. Y acá hay un cambio en cómo vamos a considerar a los esclavos, que es considerarlos por nacimiento, por el estatus. Esto también es nuevo, porque toda la esclavitud en la antigüedad, si ustedes se acuerdan, en la antigüedad se era esclavo por deudas o por guerras, pero no tenía que ver con, digamos, lo que era el nacimiento. Es decir, es más, una vez que a lo mejor se pagaba la deuda, se condonaba esa situación dejaba de ser. El negro esclavo va a ser considerado esclavo de por vida, y si bien puede comprar su libertad, le van a dar su libertad, el estatus no cambia. O sea, puede ser libre, pero sigue siendo sigue siendo inferior. El estatus de negro, es inferior. No hay posibilidades de que ese estado mejore. Esto obviamente es nuevo, y el librito que yo les decía de Williams muestra, por ejemplo, cómo los norteamericanos, los ingleses, lo hicieron con los irlandeses esto. Que necesitaban mano de obra y les decían que iban a obtener un montón de beneficios, llegaban acá, a América, y eran prácticamente tenidos como esclavos y no los dejaban partir hasta que supuestamente hubieran pagado el viaje. Pero de todos modos, no eran considerados con estatus de esclavitud. El hecho era el mismo. El hecho de los indios es el mismo, el que pasa, es peor que un esclavo. A lo mejor un esclavo de, qué sé yo, de una casa de Buenos Aires, de una casa rica, una vivienda rica de Buenos Aires, vivía muchísimo mejor que un indio de Potosí. ¿Esto tiene que ver con el mestizado? ¿Con lo mestizo? El mestizo tiene que ver también con esta estructura social que es estamental. Cuando hablamos del mulato y de Claro, claro. Es decir, son diferentes gradaciones de esas clases sociales. Pero serían degradaciones en realidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Se van degradando. Pero ustedes fíjense, hasta bueno, por eso se da la revolución. Porque el blanco criollo decía, pero muchachos, ¿cómo es posible? Somos cultos, tenemos dinero, somos blancos, pero por el hecho de haber nacido en América, por nacimiento en América, somos inferiores. O sea, era absolutamente incoherente. Y bueno, esto es lo que va a cambiar. Entonces, esto es... ¿Qué pasa? ¿Tengo alguno por entrar, chicos? ¿Por casualidad? Ah, no. No sé. Bueno, espero que no.
Avísenme cualquier cosa. Sí, profe Camila, no sé si pudo entrar, está diciendo en el grupo. Pero no sé, chiquitos, la verdad que no sé qué decirles. Capaz que están en la sala de espera. Dice que, a ver, para... Decirle que entre otra vez, Dani, a ver si salí, la tengo volví a entrar. abajo, y la pues decirle que se conecte nuevamente, por favor. Sí, ya le dije. Antes teníamos deshabilitado, pero ahora se me volvió a habilitar igual. Entonces, lo que nosotros decimos con esto es que esta sociedad, una sociedad totalmente amañada, ¿sí? Amañada a un sistema totalmente asimétrico, un sistema de poder, relaciones de poder, va a generar una sociedad que tenga que ver con este tipo de situaciones. Es decir, una sociedad que no va a permitir ningún tipo de... O sea, a ver, tampoco digo ningún tipo, porque había un dicho en América que decía, el rey, Dios está muy alto y el rey está muy lejos. Y muchas de las cosas que no se podían hacer por ley, acá se hacían, por supuesto. Porque estaban muy lejos y porque, bueno, tenían la posibilidad de hacerla. La laxitud que daba justamente la imposibilidad de poder controlar esa situación, ¿no? La imposibilidad de poder hacerlo. Entonces, esta es la sociedad. Por otro lado, es decir, tenemos entonces un aspecto político que tiene que ver con una incorporación a España. Vamos a ir ordenando lo que estamos diciendo, ¿sí? Un aspecto social que tiene que ver con una estructura replicada de la península, pero de algún modo armada para América, ¿no es cierto? Una estructura asimétrica que va a mantener la superioridad de los blancos que dominan, la hegemonía va a mantener. Y por otro lado, la economía, ¿no? El modo de producción. Y acá también vamos a tener que ver, ya habrá entrado esta chica, sí, ¿no? Supongo. El modo de producción tampoco tiene que ver con América. ¿Sí? ¿Ven cómo la espacialidad tiene que analizarse? Porque si ustedes dicen, ¿cuántas veces yo no voy a trabajar la economía de América porque no tengo tiempo para hacerlo? Pero si ustedes analizan la economía de América, van a ver que esa economía está planteada no desde América, sino desde España. O sea, si bien supuestamente es un reino en igualdad de condiciones, esto no se da en la práctica. Es un reino tratado como colonia. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la economía de América va a abastecer a lo que España necesite. Y en este caso, los 3 primeros siglos va a ser una economía puramente extractiva. ¿Qué es lo que decíamos el otro día? ¿Sí? La extracción de minerales va a ser la prioridad de la colonización. Y ahora después vamos a hablar de lo cultural y vamos a ver qué lugar va a tener la evangelización. Porque claramente los virreinatos están diseñados espacialmente donde hay minas de oro o de plata. Virreinato de México, Virreinato del Perú. ¿Sí? Y recién en el siglo XVIII se va a crear Nueva Granada, que es Colombia, toda la parte, ¿no es cierto?, de Nueva Granada, y el Río de la Plata, que es la actualidad. Que eso es algo que también después les voy a hacer llegar. Los grupos van a ser sobre la independencia de esos virreinatos. Y Brasil. Bueno, después lo vamos a organizar, para que vayan pensando qué les gustaría hacer. Menos el Río de la Plata, que el Río de la Plata lo vamos a trabajar nosotros. ¿Sí?
Entonces, esta economía se replica en lo que es el actual territorio argentino, con un centro y una periferia. El centro en el Potosí, ¿sí? En las minas de plata del Potosí, a partir de ahí se irradian las corrientes colonizadoras que van a tener que ver con una absorción de mano de obra, por un lado, y con una producción de todo lo que se necesita, la logística que se necesita para llevar adelante la explotación minera. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo lo que digo? Entonces, si ustedes imaginan el mapa, van a ver que toda la corriente del noroeste que funda las ciudades del noroeste son las primeras corrientes colonizadoras y tienen que ver con esta situación. El Río de la Plata va a ser un área marginal. ¿Por qué? Porque en este momento, siglo XVI, XVII y XVIII, no tiene importancia. Entonces el resumo mandará... Perdón que interrumpa. Camila no pudo entrar, me dice. Será de Dios. Me dice conectando. Yo lo único que les pido Capaz que tenés algún problema. cuando los llame el abogado, aclaren que no es causal de divorcio. Les pido, por favor. Escuchame, Soledad, ¿quién es Camila Íbalo? Sí. Mira, Camila Íbalo estuvo hace un ratito, vi que dice Camila salió. O sea que debe estar teniendo problemas de conexión, que entra y que se cae, me parece. Ah, no. Y bueno, si te podés hacer una corridita antes de irte, venís, si no, no. Vos decís que no estará conectándose, porque acá no me apareció, Pablito, pero no sé. La verdad que no. No, yo hace un rato vi un cartelito que salió acá que decía Camila Íbalo se salió del chat o se salió de la conexión. O sea, por eso bueno, preguntaba. voy a ver si para la próxima voy a configurarlo mejor, porque hoy lo hicimos, ¿viste? Pero ahora esta vuelta no sé qué pasa. Bueno. ¿No estará en el otro link, por casualidad? Es el mismo link. Es el mismo link, Juan, y aparte mismo, Juan. se acaba de caer de la conexión hace un ratito. Sí, yo le dije, capaz que tiene mala conexión ella. El problema es que cada vez que entra la profe la tiene que admitir y la profe no la ve cuando entra. Claro. Por eso pusimos que entren todos, pero no sé qué pasó ahora. Lo que pasa es que lo tiene cada vez que inicia una nueva... Sí, claro. ya sé, y se ve que no. programarlo. Después lo vamos a volver a ver bien. Lo que tiene que hacer después, profe, es... Configurarlo. Configurar a la reunión esta Claro. reunión que usted la tiene programada como recurrente, entra a la configuración y ahí le desactiva la sala de espera y lo que quiera. Exacto. Bueno, muy bien. Estamos más o menos organizados en lo que decimos, ¿no? Vamos armando ese rompecabezas de la colonización. Tenemos lo político, lo social y político y económico que tienen que ver con la espacialidad. Estamos dominando un espacio americano desde otro espacio que está lejos, y lo estamos dominando no por las necesidades del espacio americano, sino por las necesidades del espacio español. ¿Sí? Esto es lo que se llama una colonia. Esto significa una hegemonía. ¿Sí? Porque si no parece, che, qué bueno, mirá, nos pusieron universidad. Sí, todo bien, pero todo lo que se hacía acá tenía que ver con lo que España necesitaba. Y si no se hacía, era porque a España no le molesta. O sea, todo lo que quedaba y que se hizo acá por default, era porque a España no le molestaba eso que estaba pasando. ¿Entienden? Pero esto es muy importante, porque si no, yo no quiero demonizar a nadie. Simplemente acá hay intereses que se debaten, nada más. Intereses claramente económicos y intereses... Que siempre ganan los más poderosos, claramente. Claro, exactamente. El más poderoso era el que tenía la espada. Exactamente. Las armas. Exactamente. Y lo que pasa... Fíjate, por favor. Exactamente. Fíjate si tengo a alguien por ahí en sala de espera, si me quedó algo. Después lo vamos a configurar mejor con el asesoramiento técnico.
Bendito sea el hombre ese. No tenemos a nadie. Bendito sea, alabado sea Pablo. Bueno, déjalo, papito. Listo. Go away. Thank you very much. I love you so. Te amamos, te amamos. Está lloviendo como loco. Bueno, muy bien. Es Entonces, que en algún punto, profe, yo creo que esta cosa que como siempre hablamos cuando llegaron a donde estaban en la región de los aztecas y cómo no podían verlo, y esa cosa que decían que cómo esta gente sin alma iba a tener semejantes paraísos o tecnología. En algún momento yo creo que la cultura en sí iba a seguir progresando y se iba a desarrollar. Si no estábamos tan lejos ni de Roma, ni de Grecia, ni de nada de eso. Eso se llama en historia ucronía. Eso es contrafáctico. En realidad no podemos saber lo que hubiera pasado Juan Domingo. A lo mejor lo hubiera conquistado otro pueblo y los hubieran destruido, o hubiera pasado lo que pasó con los mayas, no sabemos lo que hubiera pasado. Pensar eso en realidad no es... Pero digo en capacidad cultural, no es viable. Obviamente que hoy no vamos a discutir eso. Claramente, tampoco los vamos a endiosar. Pero a ver, lo que dice Juan tenemos el ejemplo claro en que no lo podemos afirmar con los minoicos. Pensá en esa civilización y pensá de qué forma termina. Claro. Es imposible afirmar nada. Es imposible. Lo que sí es importante, ¿no? Y ahora vamos a lo cultural, porque vos me metiste ya en lo cultural. Esto es muy importante, chicos, porque generalmente lo cultural se deja de lado, ¿no? Es decir, siempre nos centramos en lo político. Nos pasó hoy, bueno, ustedes no estuvieron en esa charla, pero hablaban de ESI y de género, pero no se hablaba de lo cultural, de lo que pasa en las tramas de significado. Entonces nos perdemos una parte de la película, ¿no? Si yo analizo todo, pero no veo lo que le pasa a la gente en su imaginario, no puedo comprender lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó en lo cultural? Bueno, en principio pasó que hubo una planificación de una sumisión de unos sobre otros, ¿sí? Que esa sumisión se hizo nada menos que a través de la lengua, que es el espejo de la cultura, es la trama de significados. El problema no es haberle sacado a los aztecas su economía, su sistema político. El problema es construir un significado por encima del otro y denostar el otro, ¿no? Es decir que el otro significado es inferior y entonces no importa si se pierde. Es más, si algunos libros conservamos, como en los mayas, el Chilam Balam y el Popol Vuh, si algunos relatos, es por voluntad de algunos conquistadores, entre comillas, muchos también clérigos, que les pareció algo que tenían que registrar, pero ni siquiera hubo una actitud de la corona para registrarlo, porque si hubiera tenido esa actitud, hubiera tenido que decir que no tenía por qué dominarlos. O sea, hubiera perdido la justificación y la legitimidad. Y la religión sirvió para esa legitimidad y la iglesia le puso la firma. Y la mayoría de los que vinieron acá también. Hubo algunos que no, por supuesto, porque todos, esto es la historicidad. Ahora vamos a la historicidad. ¿Qué es la historicidad? Es la experiencia humana, chicos. Lo que vivimos. Es decir, hubo muchos que vinieron acá y que de ninguna manera estuvieron de acuerdo ni con matar a los indios, ni con sacarle su cultura, ni con destruirlos. Y seguramente habrá habido muchos blancos que se habrán enamorado de las indias y que las habrán cuidado y que habrán cuidado a sus hijos, porque la experiencia humana es, primero, multifacética, es vivencial, y no podemos hacer una generalización, no podemos decir cómo es, y muchas veces se habrá apartado
de lo que decían las leyes, porque Dios está muy alto, el rey está muy lejos, y entonces acá, de alguna manera, se hacían otras cosas. Pero es tan complejo esta situación, este imaginario que se creó, este substrato, esta construcción de formas de vida. Ustedes fíjense que se habla de la pasividad de los indios. Son vagos, son pasivos, pero ustedes pónganse en el lugar de alguien que viene y te dice, tu lengua no la vas a hablar más, porque la verdad no sirve y vos vas a tener que aprender esta. Tu religión es una mentira, porque la mía es la verdad. Vas a tener que trabajar para mí, porque yo considero, bueno, la pasividad es también una estrategia de resistencia. Y acá hay un elemento que se llama resistencia, que está muy bien descrito en un libro de, ya me voy a acordar el nombre, que se llama Gledhill, Gledhill el apellido, se llama El poder y sus disfraces. El poder tiene muchos disfraces que consolidan la legitimidad, pero el poder no es omnímodo. Como decía Gramsci, como dice Raymond Williams, la hegemonía se ejerce, pero también se resiste. Lo que pasa es que la historia de las resistencias muy pocas veces las conocemos, justamente porque son, digamos, son ocultas, son clandestinas, y no las conocemos, pero de hecho las hubo. Entonces los imaginarios culturales, las vivencias, la historicidad de esta gente que vive en una socialidad que tampoco les pertenece, que le es impuesta a todos, porque el blanco criollo que nace acá, hijo de españoles peninsulares, tampoco tenía ganas de ser discriminado, y a lo mejor, como le pasa a Moreno, como le pasa a Castelli, son mucho más instruidos que el otro que viene de España sin ningún conocimiento. Y sin embargo, le es impuesta esta socialidad. ¿Por qué? Porque vive en América. Solamente por eso, la espacialidad. Entonces, esta es la complejidad que yo les propongo en la trialéctica. Yo sé que es muy difícil esta manera de abordar la historia, ¿verdad? Porque ¿qué es más fácil? Que yo les haga aprender cómo era la sociedad, cómo era la economía, cómo era la política, cómo era la cultura, después hacemos un cuadro sinóptico y lo decimos. Eso es muy fácil, es estructuradito, pero yo les planteo otro enfoque. ¿Por qué les planteo otro enfoque? Porque la complejidad de ese análisis que hagamos en aquel momento con la perspectiva que nos permite la historia, de mirarlo como pasó y de ver qué consecuencias tuvieron esas prácticas, de alguna manera nos permite reflexionar. Y yo les dije de dónde venía a reflexionar, de reflejarse, de mirarse al espejo y de decir, ¿a nosotros nos estará pasando algo de lo que estamos explicando acá? Y si nos pasa algo de eso, ¿podemos deconstruirlo, podemos desentramarlo y ver por qué nos pasa? Porque en aquel momento mucha de esa gente no podía darse cuenta de lo que le estaba pasando porque fue una vorágine todo eso. Pero hoy, reflexionar no es solamente mirarse al espejo, porque si no seríamos narcisos, ¿no? Qué lindo que somos, mirá qué bien que me va. Reflexionar es mirar adelante. Y la historia, yo soy una convencida de que no es una ciencia del pasado. La historia mira el pasado, pero lo mira desde el presente. Y al mirarlo desde el presente, se contextualiza en el presente.
Cuando hoy hablamos de Sarmiento, le digo, ojo con esto, porque Sarmiento de ese momento tenía una serie de preconceptos que hoy nosotros hemos desarmado con el tiempo. Entonces es un anacronismo querer mirarlos como hoy. Pero eso no quiere decir que yo no pueda cuestionarlo. ¿Entiende lo que digo? Yo puedo comprender por qué. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda decir, hoy, yo no puedo seguir haciendo esto. ¿Mm? Esto me parece que es la clave de nosotros como historiadores. Porque si no, para aprender la historia de hechos, tienen el Google hoy. Antes teníamos las enciclopedias cuando éramos chicos. Hoy tendrían el Google y no me necesitan a mí. ¿Para qué me necesitan a mí? Para mirar con otra perspectiva, para mirar con... Me río porque me estoy riendo de mí misma. Les iba a decir para mirar con otros ojos. Es casi paradójico lo que les estoy diciendo. Pero como decía el Principito, y al que se rió, ahí ya lo voy anotando, Pablo. Como decía el Principito Maldito. decía, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces yo les propongo mirar adentro de la trama histórica, comprender qué pasó y por qué hoy nos están pasando cosas similares que no las vemos. Esta es la mirada crítica de la historia. Este es el paradigma que de alguna manera nos cuestiona y nos pone en discusión nuestras propias tramas de significado. Entonces, me parece que esta es la perspectiva. No sé qué piensan, chicos, no sé si les parece muy osado, no sé, si no me matan porque me tienen por Zoom, no sé qué es lo que piensan, cuál es la apreciación de ustedes. No, a mí Yo me parece creo- maravilloso, yo estoy enamorada. Estoy enamorada, no, me parece fabuloso, fabuloso. La verdad que, nada, yo estudié muchos años comunicación en la UBA. Me decís tu nombre, amorcito. Soledad, de nuevo. Soledad, perdóname, te pido mil disculpas, de verdad, pero quiero saber con quién estoy hablando y a veces se me complica. En algún momento se tiene que acostumbrar a Me mi voz. tengo que acostumbrar a tu voz, dale. No, lo que le decía es que siempre, cuando vos estudias comunicación en la UBA, desde el principio, desde el CBC, ya empezás a estudiar todo lo que tiene que ver con el estudio del significado de las cosas, ¿no? De los símbolos, los signos, desde la semiótica, y realmente me parece que esta manera de enfocar la historia es sumamente enriquecedora, novedosa quizás, pero la verdad que a mí me encanta, para mí es un desafío y me encanta, me Es gusta un mucho más que desafío. verlo tradicionalmente como lo hacíamos antes, porque por algo los pibes se duermen también en la hora de historia, ¿no? ¿Qué sé yo? Y tenés que encontrarle la vuelta y creo que desde acá podemos ofrecer algo muy enriquecedor para los chicos y para nosotros mismos también, por supuesto. Bien. ¿Los demás qué piensan? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien les parece que a lo mejor no lo pueden hacer? Díganme la verdad, chicos, porque yo tengo que saber de verdad con qué cuento. Mira, otra cosa aparte te voy a decir, no que no se puede, pero cuando estabas hablando y Ya decías sé acerca quién de son, que... mi cielo. Ay, gracias, mi corazón. Dale. No, pero cuando decías que la historia no es una ciencia del pasado, sino que se mira desde el presente, y que en algún punto nosotros tenemos que parar y decir, bueno, pero esto me está pasando a mí ahora, nos está pasando. Cuando leí cuando estaba leyendo el texto, Evolución de las economías regionales, que creo que no lo había leído el año pasado, no sé, es espectacular. Es espectacular. Que por ahí vos empezás a entender un poquito más la situación actual por las pasadas. Claro. Empezás a entender situaciones económicas
por las cosas pasadas. Que me pasa también con la clase de Gedeón, me recontrapasa todo el tiempo, que lo transporo a la actualidad, más allá de que nos quiera peronizar a todos, o kirchnerizar a todos, más allá de eso que se lo pasamos por alto, que es una genialidad eso, ¿no? Cómo se tienen esa capacidad de traspolar a la realidad, a la actualidad, estas cosas, y que no sea solamente un texto académico que queda ahí en el aire, esta forma de analizar, me parece muy linda. La verdad que nunca lo había leído, más allá de haberlo leído en la introducción, la trialéctica. Ustedes habrán escuchado hablar de provincias pobres. No hay provincias pobres o ricas. Si quieren podemos hablar de recursos, pero eso, la pobreza o la riqueza está dada por cómo la voy a mirar en el modelo, dónde me voy a parar, si la voy a poner en el centro, en la periferia, si la voy a dejar de lado, qué es lo que voy a hacer. Me parece, y ahí también, si hablamos de las provincias, tenemos que hablar de qué está pasando en la socialidad. ¿Por qué hay relaciones señoriales que son de tipo feudal, aún hoy en nuestras provincias? Entonces, se dan cuenta que el espacio solo no alcanza. Alcanza la sociedad, alcanza la historia. María Soledad alcanza para saber qué vivencias, por qué tiene que emerger un caso como ese para mostrar qué está pasando en la socialidad. Entonces, me parece que este es el enfoque que yo les quiero dar, chicos. Sé que es muy complejo, sé que yo también me estoy jugando, porque yo también trato de estudiar, de reflexionar, de armar la clase pensándolo yo primero, porque no hay un librito sobre esto, no hay. Nadie me enseñó a hacerlo. Pero me parece que si no lo hago con ustedes, nos perdemos la riqueza de esta posibilidad. Después veremos si tiene dificultades, seguramente van a surgir. Pero yo creo que es un enfoque que lo vivimos, simplemente que no lo sabíamos distinguir. Yo lo hice así, solo que yo la verdad no tenía un marco teórico sólido, ahora lo tengo y así que ahora ya. ¿Qué? Que estoy grabando, pero no ves. Agarrate, no Catalina. puedo con mi genio, no puedo. Y igual es interesante rever la historia de lo que nosotros aprendimos en secundaria. Claro, por supuesto. Contexto, todo lo que aparece en un libro de secundaria aparece en una o dos carillas, todo, absolutamente todo. Es como que pasan toda la ligera. Exacto. Y hoy en día está en contraposición los apuntes de los historiadores, los apuntes de los docentes, que ya sacan de lugar a Santillana, a editoriales que tienen un relato armado de hace un montón de años y donde simplifica la historia como acontecimientos simples y no reflexionan sobre lo que pasó en la sociedad. Pero es que ese relato también te sirve, Juan Domingo, te sirve porque te sirve como disparador de lo que querés hacer. Sí, te sirve para usarlo para justificar ante uno. El problema es que eso vive adoptando salamines. Claro, exactamente. Ese es el tema. Bueno, les cuento que ya que estamos, y voy a decir lo que vamos a hacer para la clase que viene. Voy a hacer un canal de YouTube donde voy a explicar temas. Voy a recrear la historia y ayudar a enseñarla. O sea, voy a explicar un tema, pero además vamos a reflexionar acerca de por qué estaría bueno enseñarlo y desde qué lugar. Así que cuando lo haga, les aviso. ¿Les parece bien? Espectacular. No va a tener competencia, por acá dijeron que hay un youtuber también de historia. ¿Cómo? Eso es una falacia. Un ilustrocito de frente. ¿Sí? Eso es una falacia. Mirá vos, mirá vos. Así dijo la profe de didáctica, Pablito. Será de Dios. Sí, ya sé, pero no es verdad. Queda un minuto, profesor. Soy un youtuber que tiene un canal de YouTube con 4 videos personales Con 4 hace videos. 12 años
y que ahora subió un video choto para la secuencia, nada más. No importa, Se no escapó importa. de la secuencia. Bueno, chicos, antes de que No se por usar termine, palabras académicas. antes de que se termine, sí, por favor, porque estamos grabando, sabés que ni gestos, ni palabras. Bueno, A la posteridad. A ver, chicos, dos cositas. Yo les voy a dejar en el foro un textito para que ustedes trabajen con apreciaciones de ustedes sobre la independencia de Haití. Pero esperen que yo les ponga de alguna manera las claves y después escriban lo que quieran, ¿sí? Obviamente. Pero antes de escribir nada, ¿qué tenemos que leer? Lo que tenían que leer para la independencia de Haití, el textito que está... Pero eso es lo que nos dijo que vayamos leyendo de acá no sé cuánto. No, eso de acá la semana que viene. El video era para esta semana igual. El video había dicho que